Estamos en un tiempo donde no podemos perder el tiempo. Necesitamos estar más precisos en cuanto a lo que Dios quiere. Amén. Y para eso necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto y sea un canal para que venga la palabra, seamos receptivos a lo que Dios desea. Amén. Que por un momento, este tiempo, estas 2 horas, le demos todo al Señor, todo. Si hay alguna carga, podamos entregarla. Si hay alguna preocupación, podamos despojarnos de aquella. Amén. Pero esta mañana, yo creo que el Señor nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos han venido esta mañana porque quieren una palabra de Dios? Yo creo que usted y yo, amado, venimos con ese deseo, ¿verdad? De que Dios nos hable. Amén. Entonces, ¿qué tal si oramos y esta mañana le pedimos al Señor que este ambiente, su iglesia reunida en este lugar, podamos estar bien atentos? Amén. Que nada nos distraiga. Si usted tiene alguna necesidad, hermano, una sola palabrita, una sola palabra puede cambiarlo todo. Entonces, esté atento esta mañana. Amén. Sé que Dios nos va a ministrar. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por este tiempo tan especial, Señor, de estar delante de ti como pueblo, como iglesia, como tus hijos. Estamos agradecidos, Padre. Gracias por permitirnos estar en este lugar y compartir, Señor, esta mesa donde tú tienes el alimento para cada uno de nosotros. Y tú quieres hablarnos al corazón. Tú quieres, Padre, esta mañana llamar la atención de cada uno de tus hijos, para que estemos, Señor, atentos a tu voz, y al estar atentos a tu voz podamos obedecer a aquello que tú tienes para nosotros. Esta mañana, Padre, abre nuestros corazones. Queremos pedirte que nuestros corazones estén atentos, Señor, a lo que tú vas a hablarnos de forma corporal, de forma personal, de forma familiar. Que esta mañana, Padre, aleluya, nuestros corazones estén muy abiertos a ti, atentos a ti, papá. No hemos venido a distraernos, no hemos venido a pasar, Señor, 2 horas solamente para cumplir, sino que queremos algo mucho más que eso. Queremos ser transicionados, Señor, de algo que sabemos a algo que necesitamos por vida en ti, Señor. Esa vida, esa naturaleza necesita esta mañana un alimento de parte tuya, Señor. Y esta mañana acudimos a tu Espíritu Santo para que sea Él ministrando, para que sea Él obrando, para que sea Él liberando, sanando, Señor, para que esta mañana aquellas personas que hayan venido, Señor, con alguna dificultad, alguna enfermedad, algo, Señor, en sus vidas, alguna necesidad, Padre, esta mañana al escucharte a ti, Señor, todo eso, Señor, pase a un lugar, Señor, donde tenga lugar, pero tu palabra sea la más importante, tu palabra sea el gobierno, Señor, porque esa palabra es fundamental para que nosotros podamos, Padre, obedecerte en esta tierra. Gracias, Dios. Toma el control, papá, de nuestras vidas. Sometemos nuestros pensamientos, sometemos, Señor, todo concepto, toda estructura, todo conocimiento teórico, papá, sometemos a la obediencia de tu palabra viva, de tu palabra, Señor, que es espíritu y que es vida, Señor. Gracias, Padre, que esta mañana, aleluya, sea usted hablándonos a cada uno de tus hijos,
Háblanos, dígale esta mañana, amado, háblame, Padre. Yo quiero que tú me hables. Yo estoy acá porque necesito de ti. Yo necesito de tu presencia, necesito escucharte, Señor, en medio de tanta convulsión, en medio de tanto ruido, en medio, Señor, de tanta cosa que hoy en día, Señor, escuchamos. Yo quiero escucharte a ti. Quiero que mi alma esta mañana, dígale, se descanse en tu palabra. Que mi alma, Señor, esta mañana se someta al gobierno y a la autoridad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, esta mañana, gobiérnanos. Esta atmósfera, Señor, sea de gobierno sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, alabanza a ti, Padre amado. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Por favor, abra su Biblia. Quiero introducir esto. Esta semana he estado con esta palabra en mi corazón y creo que esta mañana el Señor nos va a ayudar a compartir lo que es de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, por favor. Versículo 15 y 16. Vamos a leer primero en esta versión. No tenemos otra versión, ¿no? ¿Cuál tenemos? Si tiene la traducción viviente, ¿no? Amén. La NBI sí tiene, pero no. Póngale la 60, no, por favor. Vamos a leer esta versión y yo quiero leerle la versión que tengo acá en el celular, que es la nueva traducción viviente. Este mensaje surgió de lo que el pastor Juan Carlos nos compartía el domingo. Y la verdad me llamó mucho la atención porque creo que hay algo, hermano, que necesitamos esta mañana entender de forma muy clara de parte del Señor para nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 13. Ahí está, Mateo 13, 15. Gracias, perdón. Mateo 13, 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Versículo 16, por favor. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe usted que somos bienaventurados? ¿Ah? Dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Volvamos al versículo 15, por favor, mi hermana. Quiero empezar de ahí. Mire, es interesante que podamos ver estas palabras. Son las que el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les dice, si quiere parafrasearlo, les dice: es lamentable, es muy lamentable que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, tenían en ese tiempo a Jesucristo, al Hijo de Dios, a la palabra de Dios encarnada. Y el Señor dice: es lamentable porque mi pueblo, el pueblo del Señor, que debería de estar preparado, que debería de estar deseoso, dice:
que este pueblo, dice, su corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado. Y viendo otra versión, mi hermano, esta palabra engrosado, dice en otra versión de esta manera: pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y estamos hablando de quien estaba ahí anunciándoles el mensaje, de quien estaba ahí, era el hombre más ungido sobre esta tierra, que ha pisado y ha tenido la bendición de esta tierra de escuchar el mismo Señor Jesucristo. Pero el pueblo, aunque venía de un proceso, Juan el Bautista había salido a predicar para preparar los corazones, para que la gente pueda estar atenta, se arrepienta para recibir la palabra. Mucha gente no tenía la característica de un corazón abierto para escuchar lo que Dios quería hablar. Y esta es la consecuencia. Por eso es que el Señor dice: tengo que hablarles por parábolas, tengo que hablarles por ejemplos naturales, porque ellos no están preparados. Ellos, lamentablemente, su corazón está engrosado, está endurecido, sus oídos no pueden oír, tienen oídos pero no pueden oír, han cerrado los ojos, así que sus ojos, dice, no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Es impresionante. Yo no sé usted cómo ve estas palabras de alguien, hermano. A veces nosotros pensamos que si viniera un hombre ungidísimo va a cambiar mi vida. Si viene un hombre súper espiritual con las 7 unciones y todo, con alas y todo. No, miren, el pueblo del Señor lo tenía al Hijo de Dios, enseñándoles, hablándoles de forma directa. ¿De parte de quién? Del Padre. Era una voz, hermano, que él mismo dice, el mismo Señor dice: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que yo oigo a mi Padre, eso hablo. O sea, no es que él hablaba algo de su propia cuenta. Pero es impresionante cómo estaba el pueblo. Y lamentablemente el pueblo no estaba preparado para escuchar, obedecer y entender la voz de Dios. Y esto es algo, hermano, que en este tiempo nosotros como generación, como hijos de Dios, necesitamos, hermano, poner atención. Necesitamos que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones, que la palabra de Cristo gobierne en nuestros corazones, que la palabra de Cristo reine en nuestros corazones. Pero en la medida en que nosotros vayamos haciendo eso, dice el Señor: yo sanaré, yo los sanaré. Y es impresionante, amados, de que en este tiempo donde vemos lamentablemente tanta cosa, tantas noticias, tanto, hermano, yo no sé, es como que ahí es diferente vivir en la ciudad que vivir en el campo, ¿verdad? Ayer estábamos ante mi suegro vive de Cotoca, entrando como unos 2-3 kilómetros adentro. Y, hermano, usted escucha hasta lo que vuela el mosquito por ahí, ¿verdad? Pero vivir en la ciudad, tanto ruido, las movilidades, y a veces como que nos hemos acostumbrado a ese ritmo, a esa rutina. Y lo mismo en sentido figurado, las noticias, todas aquellas cosas, hermano, nos impiden escuchar la voz de Dios. Y creo que en este tiempo nosotros necesitamos hacer un alto, necesitamos ir a algún lugar, necesitamos que nuestros corazones Dios lo vaya purificando, lo vaya limpiando por su palabra, para que en la medida en que yo obedezca esa palabra, está garantizada mi madurez como hijo, está garantizada mi obediencia como hijo, está garantizado lo que Dios desea hacer en esta tierra a través de usted y a través de mí.
Pero necesitamos, amados, hacer un alto en medio de tanta convulsión. Necesitamos hacerlo. Ayer, mientras volvíamos de allá donde mi suegro, mi hijo menor, dice: mamá, pucha que es bonito el campo, ¿no? No hay ruido, ni un auto anda. Pero en la ciudad, hermano, uno tiene que estarse cuidando porque cualquier momento le dan a uno. Qué diferente es. Entonces yo creo que el pueblo del Señor estaba igual. Lamentablemente los líderes, los hombres que enseñaban a Dios, lamentablemente, amado, enseñaban de Dios, pero no podían traer la vida, la esencia de Dios para el pueblo. Y esa era la condición del pueblo. El Señor dice: lamentablemente no hay quien desee, no hay quienes anhelen esa palabra, porque el Señor les hablaba en parábolas y no se acercaban para preguntarle. Era como que no les interesaba la palabra. Yo creo que el mismo Señor estaba ahí y muchos decían: qué bonito, lindo mensaje, qué tremendo, me gustó, pero no iban más adentro, no profundizaban lo que Dios quería verdaderamente hablar al corazón. No había un interés, no había un deseo. Y eso es lo peligroso, hermano. Nosotros no podemos conformarnos simplemente con escuchar un mensaje. Hay algo mucho más profundo, hermano. Dios nos ha dado la capacidad por su Espíritu para que nosotros podamos estar sintonizados a su voz, y al estar obedeciendo, escuchando esa voz, yo pueda en esta tierra, hermano, obedecer lo que el Padre desea. Pero para eso necesito que mis sentidos, mis oídos, mis ojos espirituales, aquello que Dios me ha dado, puedan estar atentos. No puedo estar distraído, no puedo vivir en esta tierra, hermano, afanado, preocupado, haciendo tantas cosas sin estar oyendo al Padre, porque hay un peligro. Más adelante vamos a ver, hay un peligro. De hecho, por nada más, muchas veces, hermano, no sabemos qué camino tomar, muchas veces no sabemos cómo decidir. ¿Sabe por qué? Porque no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. Y necesitamos entender, amado, de que al venir a este lugar y escuchar, hermano, una sola palabra y meditar en esa palabra toda la semana, esa palabra es como que va creciendo en uno, se va expandiendo en uno, y es como que Dios dijera: yo quiero captar tu atención, yo quiero llamar tu atención, porque necesito gente en esta tierra que expanda la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor desea con cada uno de nosotros, amado. Eso es lo que el Señor desea. Nosotros tenemos que hacernos peritos, tenemos que hacernos expertos, tenemos que hacernos, hermano, personas bien trabajadas y procesadas en oír la voz de Dios. No sé si me estoy... No solo un mensaje, no solo un mensaje, sino necesitamos cruzar, hacer una transición, porque mucha palabra hemos escuchado, hermano. ¿Cuál es el peligro de escuchar y escuchar y escuchar? Y cuando no hay una transición, muchas veces yo ya sé eso, yo ya sé, y empiezo a cuestionar, empiezo a argumentar, pero no hay vida. No hay vida, porque la vida de Dios en nosotros es la única que está capacitada por Dios para escucharlo y obedecerlo. Nosotros podemos saber mucho, hermano, y no está mal. Podemos estudiar, podemos leer, podemos meditar, podemos prepararnos. Todo eso está perfecto, mi hermano. Pero hay que ir a algo mucho más. Y eso tiene que ver con perfeccionarnos en oír la voz de Dios, porque si no, vamos a ver lo que dijo el Señor. El mismo Señor Jesucristo dice: este pueblo se ha engrosado, su corazón está endurecido a la palabra de Dios. Y yo no sé si usted entiende, eso es muy fuerte, hermano. O sea, no hay peor cosa que alguien no escuche a Dios. No hay peor cosa. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros
pasar, transicionar aquello de un conocimiento teórico, de un concepto de palabras, que todo eso es bueno. Necesito ahora pasar a la vida, porque Dios nos ha depositado en nosotros la vida de Cristo en cada uno de nosotros, y tenemos la capacidad de escucharlo. Podemos escucharlo, y si nosotros lo escuchamos, por eso es necesario que Cristo sea formado en nosotros, porque Él nos capacita para escuchar al Padre. Cuanto más escuchamos, más obedecemos, más maduros seremos. De eso se trata la vida en Cristo. De eso se trata, ¿no? De que en la medida en que yo sea muy digno, muy sensible, muy afinado en lo que Dios desea, entonces Dios va a confiar más cosas en mí. Necesitamos pasar. Yo creo que hasta aquí, mi hermano, no está mal que hayamos venido, no está mal que ya hayamos conocido la palabra, no está mal que sea un asistente, no está mal. Pero ahora mi espíritu, llevado por el Espíritu, debe ir a algo mucho más profundo. Debo anhelar algo mucho más de Dios, que es decirle: Señor, tú me has dado de tu Espíritu, tú me has dado la vida de Cristo, tengo el oído, tengo los ojos, quiero oírte, quiero ver, quiero hacer tu voluntad. Debe haber un anhelo en nosotros, un deseo en nosotros de vivir para Él. Hermano, no podemos ya perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Hay muchas cosas que el Señor quiere revelar. Eso es lo que les dice a sus discípulos. Les dice: yo quiero mostrarles misterios del reino, quiero revelarles cosas, quiero que Dios les pueda hablar a ustedes. Hermano, necesitamos tomar con mucha seriedad, necesitamos tomar con mucha responsabilidad, porque si nosotros no captamos, no somos finos para escuchar la voz de Dios, podemos desviarnos. Hay el peligro de que podamos desviarnos. Con esto en mente, yo quisiera mostrarle un ejemplo, porque quiero luego ir a algo que nos va a ir llevando el Señor. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo es que este hombre, un hombre común, un hombre que creo, a mí me llamó la atención, y ha estado sonando toda esta semana esta historia. Mateo capítulo 8, por favor, versículos 5 al 13. Aleluya. Por eso es importante, amado, que cuando vengamos nos dispongamos para el Señor. Que cada que vengamos le digamos: Señor, yo no quiero ir por ir, no quiero ir por cumplir, no quiero ir porque debo hacerlo, quiero ir porque te necesito. Quiero ir porque quiero escucharte, quiero oírte a ti. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Va a ver esta historia. No voy a entrar en mucho detalle, pero hay algo que sí me llama la atención de este varón, y quiero, con la ayuda del Señor, compartirle esta mañana. Amén. ¿Cuántos estamos preparados para escucharlo al Señor, amado? Amén. ¿Sabe qué, hermano? No estamos para distraerlo a usted. No estamos para que usted pase un tiempo bonito solamente. Hay algo mucho más. Amén. Hay algo mucho más. Y yo creo de que en ese deseo es que toda la semana también estamos buscando del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere para su pueblo? ¿Qué es lo que quiere para sus hijos? ¿Cómo es que Él quiere guiar en este tiempo? Y ese es el deseo, amado, en nuestro corazón, de que usted pueda salir edificado y alimentado en Cristo Jesús. No queremos que usted venga nada más: qué culto más chévere, qué culto más full, qué lindo. Todo eso es bueno, pero si Cristo no ha sido edificado en nosotros, muchas veces simplemente les habremos perjudicado y hecho perder el tiempo. Mire lo que dice esta historia. Versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole:
y diciendo, ¿qué estaba haciendo el centurión? Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Escuche eso, por favor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Siguiente versículo, por favor. Porque también, esto me llama la atención, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Por favor, vamos a leer el 3. Al oírlo, Jesús se maravilló. Mire, escuche. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, esté atento a esa palabra maravillar, porque también el Señor se maravilla de gente incrédula. Le voy a mostrar un pasaje. Así como Él se maravilla de gente que tiene fe, también se maravilla de gente que es incrédula. Y mire, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué estaba diciendo? Este hombre es rico. Este hombre es rico. Siguiente, por favor. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, de Santa Cruz, de Bolivia, de Sudamérica, Norteamérica, todos los países, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por favor, el último. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amado, es impresionante cómo este hombre reconoce la palabra de Jesucristo. Y él lo ve no como cualquier palabra, él lo ve no como una palabra más de alguien, sino que él lo ve como una palabra de gobierno, una palabra de autoridad. Y él dice, solamente di la palabra. Hermano, es impresionante. Él no era judío, él era un centurión romano. Era un hombre que no estaba dentro de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Pero ¿sabe qué? Tenía un corazón y una actitud hacia la autoridad de Cristo y su palabra. Es impresionante eso, hermano. Cuánto valor, cuánta autoridad tiene la palabra de Cristo para nosotros. Es de verdad la palabra de Cristo para mí muy importante. Tiene bastante peso en mi vida. ¿Puede gobernar la palabra de Cristo en mi vida? Él pasó, hermano. Alguien le habló de Jesús, pero él transicionó, no se quedó con lo que le hablaron de él. Él dijo, no es cualquier persona. Él no es cualquier hombre. Él es una autoridad. Y si yo le digo que solamente diga la palabra, yo sé que lo que diga va a pasar. Hermano, eso es impresionante. Por eso es que nosotros no podemos de quedarnos solamente con una palabra teórica que no está mal, pero tengo que pasar de logos a la revelación.
Tengo que pasar de la letra a la vida. Tengo que pasar de esto al espíritu de la palabra. Porque cuando yo pase eso, cuando suceda esa transición, entenderé por el Espíritu la autoridad que tiene la palabra de Cristo. Porque esa palabra, hermano, dice en Hebreos capítulo 1, es la que sostiene el universo entero por su palabra. Todo está sustentado por su palabra. No es cualquier palabra. Por eso es que necesitamos por el Espíritu aprender a reconocer cuándo es que el Señor Jesucristo me está hablando. Porque si yo reconozco y aprendo a reconocer esa voz, yo le diré a él: Señor, solamente di una palabra y esa palabra gobernará mi vida, mi casa, mi ciudad, mi departamento, mi nación. Porque el poder de esa palabra tiene autoridad. Necesitamos, hermano, esa seguridad, esa certeza en el Espíritu, de que el Señor no está para gastar palabras, ni sus palabras son, hermano, que pasan por el viento, que pasan por las generaciones. No, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son vida, son espíritu y son vida. Eso nos tiene que sacudir en nosotros. Por eso es que este hombre dice: yo soy alguien que está bajo autoridad, y también tengo gente que está bajo mi autoridad, y tu palabra está por encima de aquello. Hermano, la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser en nosotros esa palabra que nos transforme. No puedo quedarme con lo que sé. No puedo quedarme. Hay mucha gente que sabe la palabra, pero la pregunta es: ¿transformó esa palabra su vida? ¿Logró esa palabra viva, eficaz, esa palabra que es como una espada de doble filo, logró atravesar su vida? Entonces necesitamos nosotros, amados, por el Espíritu, así como este hombre no estaba escuchando a alguien más, sino que reconoció que Jesucristo tenía la autoridad en su palabra. Amén. Entonces hay preguntas, hermano, en medio de este mensaje. ¿Es para mí la palabra fuente de autoridad? Estoy dispuesto, hermano, porque tengo que empezar por una decisión de decir: su palabra va a ser la que me gobierne. Si empiezo con una decisión, es el comienzo para lo que Dios desea hacer. Entonces tengo que hacerme preguntas, porque mientras no tenga, hermano, el gobierno de la palabra de Dios, mi fe no va a ser una fe sólida, una fe estable, una fe madura. Este hombre estaba su fe fundamentada en la autoridad de la palabra. El Señor dice: wow, estoy maravillado de este hombre, porque su fe no es cualquier cosa. Su fe no es lo que la gente muchas veces llama fe, entre comillas. Su fe estaba en la palabra de Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces el Señor dice: este hombre, ni en Israel he hallado tanta fe como este hombre. Nosotros a veces le llamamos fe a un montón de cosas, amado. Y cuando estamos en las dificultades recién es que estoy inflando como el aire, la llanta recibiendo aire, fe. Necesito fe y quiero fe, cuando ni siquiera he tomado en serio y ni siquiera me interesa lo que Dios dice. Pero cuando yo tomo en serio la palabra y esa palabra llega a gobernar y esa autoridad en mi vida, mi fe entonces es verdadera. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo, amado? Por eso que usted tiene que correr, escapar de gente que le diga: tengo fe. ¿En qué? ¿En qué está tu fe?
Porque si su fe no está fundamentada en lo que Dios dice por medio de Cristo, ese es peligroso. Ese es peligroso, amado. Porque mucha gente le llama fe a muchas cosas. Pero no está dispuesto a obedecer. No está dispuesto a hacer lo que Dios desea. No está dispuesto a ser gobernada por esa palabra. Ha debido ver ustedes, ¿no? Hay gente que repite y repite la palabra y hace tantas cosas a título de fe y no funciona. Y uno dice, ¿y este tiene fe? Pero aquí podemos ver este ejemplo de que la verdadera fe es cuando la palabra de Cristo llega a gobernar y esa palabra tiene autoridad para mí. Entonces verdaderamente mi fe no es cualquier fe, es la fe de Dios en su palabra. Amado, necesitamos en este tiempo nosotros reaccionar a esto. Nosotros no estamos, hermano, para distraernos, no estamos para llamar a las cosas, hermano, que a veces hemos llamado sin creer. Porque nuestra vida, escuche bien, nuestra vida es una vida de fe. Pero esa vida de fe está sustentada y está establecida al gobierno de la palabra de Dios. Si tú lo dices, Padre, yo simplemente obedezco. Eso fue lo que le dijo Pedro un día al Señor. Dice que ellos fueron a pescar y no pudieron pescar y el Señor les da una palabra. Le dice, pongan mar adentro. Y Pedro argumenta, le dice, pero Señor, toda la noche nosotros somos maestros en pesca. Nunca te he visto, Señor, pescar a vos. Nunca has estado con nosotros en una pesca. Pero ¿quién estaba hablando? Hasta que Pedro reacciona y sabe que dice, mas en tu palabra echaré la red. Hermano, porque no le estaba hablando cualquier persona, le estaba hablando Cristo, el autor, el consumador de nuestra fe. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, necesitamos ser gobernados por la palabra. No tiene que ser solamente, ya leí, ya cumplí, ya lo hice, y ahora hago espadachín con otro hermano, a ver quién gana, yo tengo más conocimiento. Tengo que pasar de esas cosas, amado. Nos discutimos simplemente porque a veces creo que conozco más que el otro. Y mi efecto está haciendo en mí, pero estoy discutiendo. ¿Sí o no? Yo he estado ahí, hermano. Yo he estado ahí. Pero ¿sabe qué? Cansa. Tiene que llegar un momento donde el Espíritu nos confronte y nos diga, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿De verdad quieres que esta palabra gobierne tu vida? Entonces hay un momento donde tengo que decidir. Y si esa palabra me gobierna, mi fe es auténtica, es genuina, es real. Porque hay también, dice Pablo, hay una fe fingida. Eso le advierte Pablo a Timoteo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces necesitamos, amado, ser transicionados por esa palabra y por el Espíritu del Señor. Quiero mostrarles esto que creo que es fundamental para nosotros, porque ¿sabe qué es lo que causa cuando el gobierno de la palabra del Señor está en nosotros? Descanso, reposo, en todo sentido. Y este debe ser el reto de esta mañana de parte del Espíritu Santo a nosotros, de que podamos descansar. Mire, vamos a ver un poquito esto. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 14, por favor, hermano. ¿Cuánto estamos entendiendo, amado? ¿Cuánto está asimilando esto? ¿Cuántos van a decidir con un corazón y decir, Señor, yo voy a confiar? Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 14, por favor. Ya usted, yo creo que ha leído este pasaje
Pero yo quisiera que esta mañana voy a ir leyendo y tal vez en algunas partes nos paremos un poquito. Pero es impresionante, hermano. Es impresionante ver algo que el Espíritu Santo muestra a través de este libro. Dice así, ¿está conmigo? Hebreos 3, 7 en adelante. Si usted quiere apunte, hermano, hágalo, hágase alguien, ¿cómo le puedo decir? Alguien hambriento, alguien deseoso. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve, ve el corazón. Y dice, este hombre, esta mujer tiene hambre. Y le voy a mostrar un pasaje al final donde dice el Señor, aquella persona que tiene se le dará más. Pero aquel que piensa que tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cuántos quieren más? Yo quiero más, amor. ¿Sabe qué? Yo quiero más. Yo, en la medida en que ahora veo todo esto, he decidido desarmarme delante del Señor. He decidido, como dice Pablo, hacerme un necio delante del Señor, para decirle, Señor, yo quiero aprender. Yo quiero aprender de ti. Hebreos 3, 7 al 14 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cuántos nos está hablando esta mañana el Señor? Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Miren, sigamos leyendo, por favor. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Amado, los milagros muchas veces no cambian el corazón. Los milagros, miren, 40 años. Después de los 40 años uno ya como que empieza a cambiar muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Como que recién desacelera aquellas cosas que hacía. Algo pasa. Y dice el Señor, durante 40 años les mostré mis obras, vieron, para que ellos creyeran, para que ellos obedecieran, para que ellos supieran quién estaba con ellos. Pero no. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, cuántos milagros le ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántos milagros? ¿Y cuántos todavía va a seguir haciendo? Porque Él no se cansa. Pero tengo que ir más allá de eso. Yo no quiero solo los milagros, lo quiero a Él. Lo quiero a Él. Porque los milagros, hermanos, si yo me quedo con los milagros, no está mal, pero no me va a dejar ver lo que debo ver, conocer lo que debo conocer y entender lo que debo entender. Hay un peligro, ¿no? Por eso es que mucha gente a veces viene y busca simplemente algo de Él, pero no lo busca a Él, no lo desea a Él, no lo anhela a Él. Y el Señor dice, me provocaron. ¿Se entiende eso, amado? Me provocaron, vuestros padres me tentaron. Donde me tentaron vuestros padres, ahí estamos, ¿verdad? 9, por favor. Y luego vamos a leer. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mire lo que dice el Espíritu. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme el fin, hasta el fin
nuestra confianza del principio. Wow. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2. Quiero leerle todo esto y solo quiero después explicarle algo. ¿Estamos? ¿Sí? Gracias, Señor. Versículo 1 dice: temamos pues, otra vuelta, sigue el Espíritu Santo hablando. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, diga conmigo, yo soy de ese grupo, yo soy de esa generación, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son dos cosas, amado, en este pasaje. ¿Sabe? El versículo 12 nos aclara de que la palabra de Dios no es cualquier palabra, de que la palabra de Dios debe llegar a profundizarse en toda aquella persona que cree y obedece la palabra del Señor. Tanto así que dice que debe llegar hasta las coyunturas y los tuétanos. Amado, yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, pero a veces uno dice: ¿por qué esa persona volvió atrás? Si era un buen cristiano, ya, me gustaba. Es más, él me invitó a la iglesia, muchas veces lo acompañé, pero ¿qué pasó? Es porque justamente esa palabra viva no se profundizó en él, no llegó hasta donde tiene que llegar verdaderamente. Porque esta palabra no es una palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y el Señor nos desafía y nos dice que esa palabra tiene que entrar a lo más profundo de nuestro ser. Tiene que partir, dice, el espíritu, el alma y el cuerpo. Amado, por eso es que a veces cuando hay personas que solamente vivimos en la superficialidad de la palabra y no se interiorizan, cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier cosa nos va a sacar del verdadero propósito de Dios.
La palabra del Señor tiene que profundizarse y eso tiene que ser un deseo muy particular, muy personal, hermano. No puede decidir su papá por usted, no puede decidir su esposa, su esposo por usted, no pueden decidir sus hijos por usted. Es una decisión muy personal porque yo decido hasta dónde quiero que entre la palabra en mí. Y si yo reconozco la autoridad de la palabra, esa palabra se puede profundizar en mí. Por eso es la necesidad de que la palabra de Dios gobierne todas las áreas de mi vida. Necesitamos, hermanos, pasar tiempo en la palabra, escuchar al Señor. Hermanos, nosotros podemos ser diestros en muchas cosas, no está mal, pero si nosotros no somos peritos, diestros en escuchar a Dios, algo está mal. Porque todos tenemos por el Espíritu los mismos sentidos. Todos. Dios ha depositado en nosotros a su Hijo. Y su Hijo es el que oye, su Hijo es el que ve en nosotros y nos hace entender las palabras del Señor. Entonces necesitamos nosotros profundizar más la palabra en nuestros corazones, dejar que la palabra escarbe, entre, y en la medida en que eso va haciendo, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos que la palabra gobierne nuestras vidas. La segunda cosa, por favor, al versículo 9. Dice Hebreos 4:9, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10, por favor. Escucha esto, amado. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esto a mí me llamó la atención, porque es muy diferente hacer la obra del Señor en reposo a hacer la obra de Dios en mis fuerzas. Es muy diferente. Y el Señor quiere que nosotros podamos hacer la obra del Señor en aquello que Él ya acabó, no en lo que yo creo que tengo que hacer. Es muy diferente. Hermano, cuando usted a su hijo le manda algo, ¿verdad? Algún trabajo o hacer algo, hermano, ya sabe usted por la dirección que le da, por la palabra que le da, ya usted sabe, lo único que el hijo tiene que hacer es obedecer aquello que el padre le dijo. Y si obedece, hay una satisfacción en el interior de haber obedecido. ¿Sí o no? Pero si desobedece, hay algo en mi interior que me molesta, que no estoy satisfecho en aquella palabra que mi padre me dio. Entonces nosotros necesitamos entrar en el reposo de Dios, y en ese reposo ya está todo acabado. Ya está todo acabado. No tengo que añadir nada, no tengo que quitar nada, simplemente tengo que estar atento a lo que el Padre me dice, porque esa obra que haga para el Padre va a ser en descanso, va a ser en reposo, no va a ser en mis fuerzas, no va a ser matador, no va a ser cansador, porque mucha gente dice, soy cristiano, pero está cargado y está cansado. Y uno dice, yo no quiero ser cristiano. ¿Conoce personas así? Hermano, por eso es que a veces aún nuestro evangelismo ha fallado. Porque la gente dice, yo no quiero ese cristianismo. Yo no quiero ese cristianismo. Veo que estás cargado, veo que estás sufriendo. Y no está mal sufrir, pero mejor que sea en reposo. ¿Sí o no? Porque si sufro por otras cosas, ya no es reposo, es carga. Amado, dice el Señor, hay un hoy para nosotros. Hay un hoy para nosotros. Recuerde que el Señor no tiene pasado, presente ni futuro. Él es eterno. Entonces Él nos dice hoy. Hoy está abierto para ustedes el reposo. Y si ustedes simplemente creen,
van a descansar de todas aquellas cosas. Van a seguir trabajando, van a seguir haciendo, pero ya no con un fastidio, ya no con una carga, ya no con una presión, ya no con aquello que, ay, no quiero, sino en reposo. Es muy diferente. Por eso es que Pablo llegó a alcanzar este nivel y Pablo dice, yo he hecho muchas cosas, pero no yo, dice, sino la gracia que Dios depositó en mí. Esa gracia me ha hecho que yo pueda hacer muchas cosas. No las hizo Él en sus fuerzas, no las hizo Él en su capacidad, en su inteligencia, no, Él entró en un reposo. Amados, necesitamos nosotros entrar en ese reposo que Dios nos ofrece, porque esa generación dice que desobedeció, no creyó y lamentablemente su corazón se endureció. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios quiere que nosotros podamos alcanzar en este día el reposo del Señor por la autoridad de su palabra, que yo crea lo que Dios me está diciendo, que yo crea lo que Dios me está ofreciendo, porque eso proviene de Dios. Yo necesito creer lo que Dios me está ofreciendo. Y por último, no sé qué hora estamos, por favor, pastor. 11:40. Ya no, sí. Vamos a orar. Lo dejamos ahí. Pero le voy a dejar el texto para que usted lea, que el Espíritu le hable. Marcos capítulo 6. Ya no lo ponga. ¿Ya? Era 45. 12. Es que tenemos que ir, tenemos un compromiso y yo sé también que usted, ¿verdad? ¿Cuánto queremos acompañar al pastor? Amén. Amén. Ya, entonces 5. Marcos 6, versículo 1 al 6. Hermano, yo quiero decirle, Marcos 6, versículo 1 al 6. ¿Sabe qué? Y yo creo que tal vez usted está luchando con muchas cosas, decisiones, qué hacer, porque a veces uno dice, ¿qué hago? Al final, ¿qué hago, pastor? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Entro o no entro? ¿Hago negocio o no? ¿Emprendo o no emprendo? ¿Verdad? Y esa es la pregunta. Y uno también pasa por eso. Pero ¿sabe qué, amado? Si nosotros vamos con un corazón sincero, un corazón humilde delante del Señor, Dios nos puede decir, seguí, o Dios me puede decir, para. Pero necesito, por eso es la necesidad, hermano, de que usted no dependa de una persona, dependa de la palabra del Señor, dependa de su espíritu. Y Él es más certero, Él es más preciso, Él es más contundente, Él es más efectivo. Amén. Porque si no vamos a estar toda la vida así. Y es algo que yo mismo he pasado. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Yo te he llamado a ti, en el caso mío, ¿verdad? Particular, para que estés delante de mí. Punto. Entonces, cuando entendí eso, hermano, descansé de todo. Porque a veces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Emprendo esto, hay negocio allá, me meto a eso. Uy, y ya no estoy en el reposo. Estoy en otra cosa. Entonces, busquemos la paz del Señor. Amén. Busquemos el gobierno de Dios. Por eso es importante qué valor le doy a la palabra del Señor. Es muy importante eso, ¿no? Dice, cerramos con esto. Marcos 6. Mire esto, hermano. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Dónde se crió el Señor? Nazaret. ¿Ya? Usted puede leer después más. Es impresionante. Dice, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es escucha, hermano, no es el carpintero?
hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. Conocían a toda la familia. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Versículo 5, por favor. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La segunda cosa, amado, que necesitamos cuidarnos es el peligro de familiarizarnos con la palabra del Señor. Amado, y esto es algo fundamental si nosotros queremos crecer en Cristo. Estas personas del pueblo del Señor conocían muchas cosas del Señor. Conocían a su familia, conocían su oficio, conocían a sus padres, pero no lo conocían como el Señor. No lo conocían como el Cristo que tenía toda autoridad. Y ese es un peligro para nosotros como hijos del Señor. Cuando nosotros venimos y nos congregamos, y yo ya no le doy el valor a la palabra, hermano, no es el tema que Dios no puede, porque Dios todo lo puede. Es el tema que yo me familiaricé con esa palabra y no estoy reconociendo quién está detrás de esa palabra. Y el Señor dice: no pudo hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque no honraron, no lo honraron, no lo reconocieron. Es peligroso, hermano. Por eso es que necesitamos tener cuidado. Nosotros, los que estamos creciendo en Cristo, Dios puede hablarte por tu esposo, Dios puede hablarte por tu esposa, Dios puede hablarte por tu pastor, Dios puede hablarte por tu hijo, pero yo tengo que estar atento para honrar esa palabra. Porque si yo, antes de ver esa palabra, veo a la persona, puedo estar evitando y haciendo un impedimento para que Dios haga lo que tiene que hacer en mi vida. Necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque aquí no tenía nada que ver ni demonios, no tenía nada que ver el diablo, tenía que ver simplemente con la actitud de las personas que conocían al Señor. Por eso necesitamos, el Señor dice en Corintios: ahora, si alguien lo conocíamos antes de Cristo, no, ahora lo conocemos en Cristo. Y a esa persona debo honrarla, porque esa persona puede tener una palabra para mí de parte de Dios. Entonces yo tengo que estar atento, porque no es cualquier persona. Necesitamos, hermano, estar atentos a nuestros oídos para que nosotros podamos valorar lo que esa persona de parte de Dios me puede decir. Puede usar aún a tu hijo pequeño, puede usar a tu esposo, tu esposa, puede usarlas, hermano. Pero a veces nosotros deshonramos, porque nosotros ¿de quién es este? Y quitamos el valor por ver a la persona y no quién está en esa persona. Amado, yo creo que Dios quiere en nosotros manifestarse, expresarse y darse a conocer. Pero necesitamos honrar la palabra del Señor. Necesitamos aprender a honrar. Por eso que cada domingo que vengamos le digamos al Señor: yo quiero escuchar a través de ese hombre o por algún hermano del cuerpo tu palabra. Yo necesito tu palabra. ¿Y sabe qué hace el Señor? Confirma aquello que ya ha ido poniendo en tu corazón. Amén. Póngase de pies, por favor. Y cierro con esto. Mateo capítulo 13, hermano, por favor. Cerramos con esto. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 12. Mire esto.
Ella va a poner en la versión 60. Yo quiero leer en la versión, la nueva traducción viviente, anótelo si quiere, pero a mí me llamó mucho la atención este pasaje ahí. Hay puestitos de pie. Mateo 13, versículo 10 al 12, por favor. Amén. Vamos a leer esta versión y luego le leo la versión nueva traducción. Amén. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, por favor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque a cualquiera, diga conmigo, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Le leo en esta versión. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Versículo 11 le dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. Versículo 12, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Hermano, yo creo que necesitamos conocer más del cielo, ¿verdad? Necesitamos más de... ¿Qué tal si esta mañana le decimos, Señor, yo quiero tener un corazón abierto, yo quiero que tu palabra se expanda, se profundice? Levante sus manos, por favor, y empiece a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Sopla sobre cada uno de nosotros. Produce hambre, produce sed, produce un deseo de ti, Señor. Solo tú puedes hacer eso, solo tú lo puedes hacer. Si tú quieres esta mañana, ¿qué tal si levantas tus manos a Él y le dices, Señor, ayúdame? Yo te necesito cada día. Yo tengo hambre de ti cada día. Abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi entendimiento a tu palabra, Señor. Yo no quiero quedarme por encima. Yo quiero profundizar tu palabra, que tu palabra me gobierne. Que tu palabra, Señor, sea la máxima autoridad para mi vida. Ayúdame, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Recibe esta mañana libertad. Recibe esta mañana sanidad. Recibe. Y empieza a darle gracias al Padre. Dale gracias y dile gracias, papá. Tu palabra será mi autoridad máxima. En mi corazón gobernarás tú y tu palabra, Señor. Yo decido esta mañana. Yo decido esta mañana, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de nosotros. Llénanos. Aquel que estaba débil en la fe es fortalecido esta mañana. Aquel que necesitaba fuerzas, ahora el Señor te fortalece. Sopla, Padre, gracias. Gracias. Puedes darle gracias. Puedes orar. Puedes darle a Él desde tu corazón, decirle, Señor, más de ti cada día. Reconozco mi pobreza espiritual y que solo en ti soy rico.
Tú eres mi riqueza, mi tesoro. Tú eres todo, papá. Tú eres todo, tú eres todo. Gracias.